Hola, obligaciones de dar, parte 2. Artículo 2021. La pérdida de la cosa puede verificarse: 1. Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio. 2. Desapareciendo de modo que no se tenga noticias de ella o que, aunque se tenga alguna, la cosa no se pueda recobrar. Artículo 2022. Cuando la obligación de dar tenga por objeto una cosa designada solo por su género y cantidad, luego que la cosa se individualice por la elección del deudor o del acreedor, se aplicarán, en caso de deterioro o pérdida, las reglas establecidas en el artículo 2017. Artículo 2023. En los casos de enajenación con reserva de la posesión, uso o goce de la cosa hasta cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes. Aquí lo que está diciendo es que cuando se vende algo y se vende pero se reserva entregarlo, o se reserva, cuando se entrega incluso la persona que recibe, se reserva el uso o el goce de la cosa, tiene hasta un cierto tiempo que exista por alguna condición o alguna razón. Aquí hay ciertas reglas. Primero, si hay un convenio expreso en la forma en cómo se va a realizar toda esta situación, pues evidentemente se tendrá que ir a lo que diga el convenio. Segundo, si la pérdida de la cosa fue por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de la responsabilidad de este. O sea, el monto del costo de lo que cuesta la pérdida o lo que cuesta la cosa. 3. A falta de convenio o de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que corresponda en todo si la cosa se perece totalmente. O sea, si se desaparece, si se daña totalmente o en parte, si la pérdida fue solamente parcial. Cuarto, en el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las partes no se convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, se nombrarán peritos para que determinen la parte que le toca a cada quien en cuanto a la pérdida parcial, para que equitativamente se disminuya a cada una de las partes. Artículo 2024. En los contratos en que la prestación de la cosa no importe la traslación de la propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor a menos que intervenga culpa o negligencia de la otra parte. Aquí está hablando del caso donde tenga que darse la cosa pero no se transmita la propiedad, como en un arrendamiento o en un comodato o en un usufructo. Artículo 2025. Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella. Bien, aquí es cuando una persona tiene en su posesión la cosa y a lo mejor hay que darle mantenimiento o a lo mejor tiene que cuidarla. Entonces, si la persona se descuida y la deja expuesta para que se dañe o para que se la roben o para que en un momento dado, si ve que necesita mantenimiento y no le da, pues si se pierde o se daña la cosa, entonces será responsable del pago de los daños que haya causado o el pago de la cosa. Artículo 2026 del Código Civil. Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno de ellos responderá proporcionalmente, con excepción de los siguientes casos. Bueno, aquí lo que está diciendo es, vamos a suponer que hay obligados a la misma cosa, es decir, varias personas que se obligaron a entregar el mismo coche. O sea, el mismo coche tiene 2 dueños o 3 dueños y entonces dicen, se obligan los 3 a entregar el coche en tal fecha. Entonces el tema es, si alguno daña la cosa o no la mantiene, todos son responsables. Como dice aquí la fracción siguiente. Primera, cuando cada uno de ellos se hubiera obligado solidariamente. Segundo, cuando la prestación, o sea, lo que tengan que entregar, consistiera en cosa cierta y determinada que se encuentre en poder de uno de ellos, o cuando dependa de hecho que solo uno de los obligados pueda prestar. Tercero, cuando la obligación sea indivisible.
cuarto, cuando por el contrato se ha determinado otra cosa. Entonces, aquí todos responden proporcionalmente, pero en los casos siguientes no. Es decir, si cada uno de ellos se obligó solidariamente, entonces responderán cada uno de ellos en su proporción. Ahora, en el segundo, cuando la prestación consistiere en cosa cierta y determinada que se encuentre en poder de uno de ellos. Esto quiere decir, o cuando dependa de hecho, que solo uno de ellos pueda prestar. O sea, que aunque los tres son dueños, pero uno de ellos tiene la posesión de la cosa, la posesión del coche, por ejemplo. Entonces, ahí ya no serían responsables todos, sino nada más el que tenía posesión de la cosa. Cuando la obligación no se pueda dividir, entonces si no se puede dividir, pues es imposible hacerlos responsables. Y cuarto, cuando por el contrato se determina otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el contrato, si se dice, si en el contrato dice que las personas son responsables, entonces ahí ya no hay problema.